Sin embargo, la revolución científica, tal como os he dicho al comienzo, no solamente se dio en astronomía y medicina, sino que también hubo un desarrollo absolutamente espectacular en otros ámbitos como la historia natural. ¿Qué es la historia natural? Fijaros, en el ámbito en el que estamos y en la época en la que estamos, la historia natural era aquella disciplina encargada de describir las propiedades y características de las plantas y los animales. Es decir, digamos que la historia natural contemplaría lo que hoy en día llamamos zoología y botánica. Comencemos con las plantas. Durante toda la Edad Media y parte del Renacimiento, las dos autoridades fundamentales en materia botánica fueron los griegos Teofrasto y Dioscórides, Teofrasto de la época clásica y Dioscórides del helenismo tardío. El primero de ellos, Teofrasto, fue el discípulo más querido de Aristóteles, al cual éste encargó dentro del Liceo el estudio de las plantas, mientras que el propio Aristóteles se dedicaba al estudio de los animales. Tan importante fue Teofrasto que tras la muerte de Aristóteles llevó a cabo la dirección del Liceo durante 36 años. Sus estudios en materia botánica le dieron el honorable título de ser considerado como el padre de la botánica. Sus obras más importantes acerca de las plantas y de sus propiedades son Historia de las plantas y Sobre las causas de las plantas. Estos dos textos fueron importantísimos para el desarrollo de la botánica y la farmacopea durante la Edad Media y el Renacimiento. La segunda gran fuente, la segunda gran autoridad en este ámbito fue Dioscórides, el autor de la obra De Materia Medica, uno de los textos más importantes en lo que hace a la medicina, al uso de las plantas y de sus propiedades para la sanación, para la salud. Esta obra fue capital durante todo el periodo medieval y también gran parte de la modernidad, llegando hasta el siglo XVII su uso en las universidades. Se trata de una obra importantísima en la cual se recogen más de 600 plantas y sus propiedades medicinales, 90 compuestos minerales y más de 30 compuestos animales dedicados, como os he dicho, a la fabricación de medicamentos. Su éxito fue absolutamente arrollador. Muestra de ello es el hecho de que esta obra, el De Materia Medica de Dioscórides, fuera profusamente traducido y estudiado por los árabes. Aquí os traigo algunas bellas ilustraciones de libros árabes, de traducciones árabes de esta obra completamente importante para el estudio de las plantas. No obstante, esta era la antigua visión acerca del mundo botánico. La revolución en botánica comenzó en Europa, en el Renacimiento, a partir de dos frentes fundamentales. En primer lugar, la primera fase se dio en los países del norte, en los cuales, debido a la elevación del nivel intelectual que hemos visto, fomentado en gran parte por la reforma luterana y el desarrollo de la imprenta de tipos, aparecieron nuevos investigadores que empezaron a estudiar las plantas y a publicar libros en los cuales se empezaban a incluir todo un conjunto de especies que no habían sido estudiadas ni analizadas ni por Teofrasto ni por Dioscórides. Es decir, los botánicos y los naturalistas del norte de Europa estaban familiarizados con un conjunto de plantas que vivían específicamente en esta región de Europa que no aparecían en ningún lugar de los libros de los clásicos. Evidentemente, tanto Dioscórides como Teofrasto se dedicaron a escribir la flora del Mediterráneo y había muchísimas plantas que ellos no conocían. Así, tímidamente, la primera revolución en botánica consistió en estos nuevos herbarios del norte de Europa en los cuales se empezaron a introducir especies no consideradas por las antiguas autoridades. El primer herbario de la nueva era llevaba por título Herbarium Vivae Icones y fue obra de Otto Brumfels. Si bien en esta obra la autoridad científica de Dioscórides permanecía absolutamente incuestionable, en ella se fueron introduciendo nuevas especies, como podéis ver, que no aparecían en las obras de los griegos. Esta obra fue publicada en el año 1530 en Estrasburgo y en ella se incluían 135 preciosas ilustraciones realizadas por uno de los grabadores del Círculo de Durero, nada más y nada menos.
Lo más importante de esta obra lo indica su título, Vivae Icones, es decir, se trata de un libro de botánica en el cual se realizan dibujos a partir de las plantas vivas, es decir, se observa y se dibujan directamente del natural. Esto era una innovación absoluta, porque los antiguos herbarios lo que hacían era repetir, simplemente ir copiando las formas de las plantas que aparecían en los libros más y más antiguos. De esta forma se producía un fenómeno de teléfono escacharrado, de tal forma que lo que tú veías en un herbario del siglo XV era un dibujo de una planta que difícilmente se podía identificar con una especie real. Así que la innovación de Brunfels consistió en estas vivae icones, estas imágenes vivas de las plantas, en su nueva forma de describir la botánica. De nuevo, la observación empírica directa hace su aparición en la ciencia europea. El segundo gran herbario europeo, que tenemos que conocer al menos por su nombre debido a su importancia, es el De Historia Stirpium, publicado en 1542 por Leonhard Fuchs. Exactamente igual que ocurre con el herbario de Otto Brunfels, también las autoridades antiguas son absolutamente respetadas en él, pero hay una inclusión cada vez más y más grande de nuevas especies. Aquí os traigo algunas bellísimas imágenes de estos herbarios. Al mismo tiempo que se desarrollaban los herbarios en Europa, empezaron a construirse los primeros jardines botánicos, extremadamente importantes para la experimentación, para la investigación directa. Estos jardines fueron nutridos por las expediciones al Nuevo Mundo y a Asia. El primero de ellos se construyó en la Universidad Italiana de Pisa en 1543. De nuevo 1543, un año clave, como vemos, para la Revolución Científica Europea, porque fue el año en el que se publicó el libro de Copérnico, que habría de cambiar la historia de la física y de la naturaleza, y el libro de Andrea Vesalio, que acabamos de ver, que revolucionó a su vez el ámbito de la medicina. El segundo y tercer jardín botánico de Europa, muy importantes para el estudio experimental, como os he dicho, fueron abiertos en las universidades de Padua y Florencia en el año 1545. Posteriormente se abrió otro importante jardín botánico en Bolonia en 1547 y a este le siguieron los importantísimos jardines de Leiden y Montpellier. Durante esta época se popularizaron también las colecciones de plantas secas, es decir, no solamente se empezaron a editar los herbarios con los dibujos, sino que cada vez más se empezaron a preparar láminas en las cuales se contenían los ejemplares directos para que estos pudieran ser estudiados. Desde Asia y desde el Nuevo Mundo llegaban materiales que tendrían que revolucionar para siempre la historia de la botánica. Fue de hecho el descubrimiento del Nuevo Mundo lo que cambió para siempre la historia de la ciencia europea. Es decir, nuevas especies de plantas, de animales, nuevas lenguas, nuevas culturas deslumbraron a los estudiosos y a los naturalistas, que sin embargo al principio intentaban darle sentido a todo lo que veían apelando a sus antiguas autoridades. Uno de los ejemplos más famosos de esta actitud, es decir, de intentar explicar todo lo nuevo que estaba siendo observado en el Nuevo Mundo a partir de los libros y de las enseñanzas de Aristóteles, Teofrasto y Dioscórides, es José de Acosta. En su Historia Natural y Moral de las Indias, obra en la cual describe toda la fauna y la flora que se fue encontrando, José de Acosta se resiste a aceptar que el maíz, el famoso maíz, una planta puramente americana, fuera desconocida para Plinio. Así que, rebuscando en los libros de Plinio, otra importante autoridad en materia botánica, intenta decir que este en realidad sí que lo conocía y que es una planta que en los libros antiguos simplemente tenía otro nombre. Fijaros, vamos al texto porque es muy interesante ver todo el tiempo que les costó asimilar la idea pura de lo nuevo, de que estaban ante cosas que jamás se habían visto y que tenían que ser explicadas a través de nuevas categorías y nuevas observaciones. Nos dice José de Acosta: el milio, que Plinio dice haber venido a Italia de la India, tiene similitudes con el maíz, en lo que dice que es grano y nace en caña
y el ser fertilísimo. Fijaros este intento de conectar ambas tradiciones. A pesar de que tenían delante plantas nuevas, todavía al comienzo de la exploración del Nuevo Mundo intentaban aplicar sus antiguos cánones. En estos textos se muestra claramente la tensión que vivían los naturalistas de los siglos XV y XVI, que tenían que definir constantemente lo nuevo mediante el uso de palabras, términos y conceptos que formaban parte de su acervo cultural. Uno de los ejemplos también más bellos y más conocidos es el caso de la piña. Vamos a verlo. Nunca antes vista o probada por un europeo, la piña llegó por primera vez a Europa en palabras y dibujos. Gonzalo Fernández de Oviedo, para describir esta fruta que todo el mundo llamaría después ananás, usó metáforas como el fruto del pino, la forma de la alcachofa o el sabor del melocotón. De alguna forma intentaba aproximar las frutas y las formas conocidas por los europeos al descubrimiento de la piña, y así hemos heredado esta tendencia a resistirse, ¿no?, a lo nuevo, a la innovación y al descubrimiento real en una palabra como piña. Vayamos ahora con los animales, con la biología. En lo que respecta al estudio de las propiedades y características morfológicas de los animales e incluso sus aplicaciones médicas, las dos autoridades fundamentales de la Edad Media y principios del Renacimiento eran Aristóteles y Plinio. Aristóteles fue el gran biólogo de la antigüedad, que dedicó una enorme cantidad de obras al estudio de los animales, literalmente le apasionaba. Ya os dije que dejó a Teofrasto las plantas y él se dedicó al estudio de los animales. Tengo aquí muchos libros de biología aristotélica porque realmente es un autor fabuloso en este campo. Aristóteles dedicó varias obras importantes, como os he dicho, al estudio de las diversas propiedades de los animales. La primera de ellas es Historia de los animales, en los cuales va describiendo muchísimas especies y sus comportamientos alimenticios, sus características físicas e incluso sus cualidades psicológicas, como por ejemplo el definir a la cabra como un animal mucho más inteligente que la oveja. Son textos muy divertidos. En segundo lugar tenemos La investigación sobre los animales, un libro muy parecido, Sobre el movimiento de los animales, un texto interesantísimo que habla de los diversos sistemas de locomoción de los animales y cómo se produce la transmisión del movimiento, un libro capital para el desarrollo del estudio biológico en Europa. Sobre la generación de los animales, habla de la reproducción y de los diversos tipos de reproducción. Habla en esta obra de los animales ovíparos, vivíparos, incluso habla de algunos que aparecen por generación espontánea, también un libro muy determinante. Acerca del alma, que es otro libro aristotélico en el que hay varias reflexiones acerca de los animales. Y finalmente los Parva Naturalia, que son pequeños tratados sobre cuestiones naturales y sobre todo biológicas recogidas en este pequeño libro y en este pequeño tratado. La segunda gran autoridad de la antigüedad respecto a biología es, como os he dicho, Plinio. Plinio el Viejo, que escribió la famosa Historia Natural. Una pequeña anécdota acerca de Plinio que seguro que os va a gustar. Plinio el Viejo murió concretamente con la erupción del Vesubio en Pompeya. Cuando el volcán entró en erupción, Plinio en esos momentos era el almirante de la flota romana que guardaba aquellas costas. En cuanto vieron que el volcán había entrado en erupción, se acercaron rápidamente con los barcos para socorrer a la población y de hecho sacaron a muchísima gente, el ejército sacó muchísima gente y salvó la vida de muchas personas. Sin embargo, la curiosidad y el afán naturalista de Plinio hizo que muriera, porque él bajó del barco y se quiso acercar más para poder contemplar la erupción y ver qué estaba pasando, y el flujo piroclástico que bajaba de la montaña lo mató. El afán científico de Plinio acabó con él. Junto a las autoridades de Aristóteles y Plinio, también tuvieron una gran importancia los bestiarios medievales. En estos libros se combinaban de forma un poco caótica la descripción de animales clásicos que habían sido estudiados por los griegos, con todo tipo de animales menos frecuentes, todo tipo de monstruos y criaturas fantasiosas. Entre esta colección de grifos, unicornios, destacan tres animales que vamos a ver enseguida: las sirenas, los cíclopes y los llamados quinoquéfalos o cinocéfalos, término que viene del griego kinos, que significa perro, kéfalos, cabeza, es decir, los hombres con cabeza de perro.
Junto a estos bestiarios medievales también tuvieron un papel importante el libro de las maravillas de Marco Polo, que también incluía todo tipo de monstruos y todo tipo de animales fantásticos, y el libro de las maravillas del mundo de Melville, que contribuyeron de alguna forma a enriquecer la imaginación de los europeos. Lo importante, lo que quiero que os quede absolutamente claro, es que para ellos no había diferencia entre unos y otros. Como estaban recogidos en los libros de las antiguas autoridades, para un europeo renacentista era tan real una foca que una sirena. Todos formaban parte del acervo cultural. Tanto es así que los exploradores del Nuevo Mundo, cuando arribaron a las costas de América, no solamente llevaron con ellos las ganas de descubrir riquezas, sino también todo su acervo cultural. Es interesantísimo ver cómo el propio Cristóbal Colón, en sus diarios de exploración, nos dice haber visto criaturas que aparecen en los libros de los antiguos, criaturas fantásticas. Vamos a nuestros textos porque os va a sorprender muchísimo el peso de la tradición, cómo nuestros exploradores no ven simplemente a través de los ojos, sino que ven con los ojos de su cultura. Colón podría haber dicho, bueno, acabamos de llegar a un lugar desconocido, él no sabía que era un nuevo continente, pero era un lugar inexplorado, y estamos viendo animales completamente desconocidos. No, las observaciones pasan y se filtran por el tamiz de su cultura. Fijaros qué difícil era descubrir lo nuevo, la idea de innovación. Vamos a los textos porque vais a ver qué tipo de animales se encontró Cristóbal Colón en las costas americanas. El primer texto pertenece al diario del 9 de noviembre de 1493 y nos dice Colón: el día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, ya que de alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Fijaros, vieron 3 criaturas saliendo del agua, seguramente eran manatíes de agua salada, ¿no? Eran más feos de lo que contaban los antiguos griegos, ¿no? Y añade Colón pocos días después en su diario: supo también que lejos de allí había hombres de un ojo, cíclopes en América, y otros con hocicos de perros, cinocéfalos, que se comían a los hombres y que, en tomando a uno, lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. Otro elemento importantísimo para el desarrollo científico de la biología y la botánica fue el hecho de que durante el siglo XV y XVI se instauraron en Europa los primeros gabinetes de curiosidades o gabinetes de maravillas, que son los antepasados de nuestros actuales museos. Estos gabinetes fundamentalmente fueron promocionados por los grandes nobles de la época, como el caso de Francisco I de Medici. A lo largo del curso dedicaremos bastante tiempo a la importancia de la familia Medici, no solo en el desarrollo artístico que todos conocemos de la Europa renacentista, sino también filosófico y científico. Así, estos gabinetes recogían en sus salas todo tipo de objetos curiosos, provenientes de todos los lugares del mundo, en una especie de mezcla un poco caótica. Desde monedas antiguas y objetos exóticos traídos de países lejanos, hasta instrumentos científicos, libros y animales. Las colecciones de estos gabinetes estaban clasificadas en 4 grandes secciones. En primer lugar, estaba el grupo de lo que se llamaba los artificialia, es decir, aquella sección en la que se reunían objetos, libros y obras de arte de la antigüedad. De alguna forma formarían nuestros museos de arqueología y museos de arte antiguo. En segundo lugar estaban los scientifica, donde se recogían instrumentos científicos, catalejos, lupas. Esto también fue un impulso importantísimo para el desarrollo del material científico y de los nuevos laboratorios europeos. En tercer lugar estaban los naturalia, donde había todo tipo de objetos naturales, animales disecados, conchas, pájaros, etc. Y finalmente los exótica, donde se acumulaban los animales, plantas y objetos exóticos normalmente traídos desde Asia y del Nuevo Mundo.
Uno de los autores más importantes fue Ulisse Aldrovandi. Os dejo aquí las impresionantes imágenes de su obra coloreadas. Fijaros qué belleza, qué detalles en esta obra. Fijaros qué colores, qué increíble estudio a partir del natural. Claramente en estas obras había una observación empírica. Tenían los peces delante cuando estaban haciendo estos bellísimos dibujos. Asimismo, fijaros, entre estas magníficas ilustraciones que nos impresionan, encontramos también en la misma obra de Ulisse Aldrovandi esos monstruos que Colón dice haber visto en el Nuevo Mundo. Fijaros, lo que yo os decía, tardaron muchísimo tiempo en descubrir las diferencias entre lo que habían descrito los antiguos pensadores y la observación directa. Todo era una mezcla, como os he dicho antes, todo se daba al mismo tiempo. Superstición y ciencia, fantasía y realidad, crecían a la vez en el Renacimiento. Finalmente, los exóticos descubrimientos del Nuevo Mundo y toda esta portentosa actividad de investigación dieron lugar a otra actividad muy importante para el desarrollo de la ciencia moderna: el coleccionismo. Primero en colecciones patrocinadas por los grandes nobles y después en colecciones también privadas, se empezaron a acumular todo tipo de objetos raros y extraños que fueron imprescindibles para el estudio, sobre todo para el análisis comparativo. En el momento en que teníamos muchísimos materiales, los expertos podían empezar a comparar todas estas piezas que antes estaban completamente desperdigadas y distribuidas por el mundo. Esta actividad coleccionista dio lugar además a la publicación de catálogos, es decir, los coleccionistas empezaron a acumular tal cantidad de objetos y además ellos querían vender e intercambiar, que tuvieron que empezar a publicar catálogos en los cuales se recogieran todas sus piezas. Estos catálogos fueron también importantísimos porque aunque tú no tuvieras el objeto en sí mismo, podías analizar comparativamente diversas piezas mediante el estudio de estas importantísimas obras. Uno de los creadores de catálogos más importante de Europa, con el que vamos a concluir esta sesión, es Konrad Gessner. Os traigo aquí algunas imágenes impresionantes obtenidas de su libro sobre los objetos fósiles, en los que se recogían principalmente piedras y gemas con diversas y extrañas apariencias. ¿Os habéis fijado en lo que se representa en este libro? Caracolas, corales, cangrejos, dientes de tiburones prehistóricos. Evidentemente, ellos todavía no sabían que eran fósiles de antiguos animales, pero esta comparación entre estas extrañas piedras y la morfología normal de los animales, aquellas que parecían tener una semejanza sospechosa con animales y organismos vivos, empezó a estimular nuevas teorías biológicas en la ciencia europea. Darwin está a la vuelta de la esquina, pero sin estos estudios habría sido imposible. Terminamos así la primera gran parte de nuestro curso, pero solo acabamos de empezar. Esta ha sido solo la introducción necesaria que necesitamos para poder comprender a los tres grandes autores que vienen a continuación. Sin ella no tendría absolutamente ningún sentido lo que vamos a estudiar. No podríamos comprender la profundidad y la originalidad de las propuestas de Pico della Mirandola, Galileo y Giordano Bruno. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.